favor les invito a ir a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos 8, verso 33. Queremos hablar hoy acerca de la seguridad de salvación. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿En qué se fundamenta la seguridad de salvación? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hemos leído esto en Romanos, pero básicamente en la Biblia. La Biblia es un libro con cientos de páginas. En la mía creo que tiene 1557. Y la suya también. Y digo esto porque no todas las Biblias tienen el mismo tamaño de letras, pero miles de páginas. Y en la Biblia vamos a encontrar verdades fundamentales y verdades secundarias, o diferentes grados de importancia en cuanto a las verdades reveladas por Dios, o que Dios ha revelado su mente y su voluntad, lo ha puesto por escrito en las Santas Escrituras, lo que llamamos la Biblia, y hay diferentes verdades, algunas cardinales, otras no tanto. Esta que hemos leído es fundamental. Resume el Evangelio. Resume la fe, la médula de la fe que salva al hombre o mujer creyente. Nótese, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. De modo que son dos versículos diferentes, pero es el mismo concepto. Y lo que en el versículo 33 es acusación, en el 34 es condenación. De manera que en estos dos versículos, acusación y condenación son términos equivalentes. Y lo opuesto a condenación es justificación. En otras palabras, y es una pregunta retórica que hace el escritor divino, y una pregunta retórica es un elemento que usamos en la elocuencia para darnos a entender mejor, para despertar la conciencia por medio de la pregunta e inmediatamente traer la respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?, dice él. E inmediatamente agrega, Dios es el que justifica. Y luego dice, ¿quién condenará? Cristo murió. En otras palabras, que toda persona que crea que Dios justifica al impío que cree en la muerte gloriosa del Señor Jesucristo es salvo. Así de sencillo. Dios es quien justifica. En otras palabras, de otro modo, recibir con confianza la muerte de Cristo a nuestro favor, el hombre que lo cree tiene vida eterna. Dios es quien justifica. Porque en la vida cristiana el centro, el meollo, la médula, el corazón es creer que Dios justifica al impío que cree. De ahí se infiere que si usted es esa persona importante de que salen en, ¿cómo se llama eso? Las revistas sociales, ¿cómo es? Ritmo social. Ay, lo mío es salir. Si ese es su... No, mire, el Evangelio no es para usted. El Evangelio es para los impíos, para los pecadores. Pero que yo soy importante y yo entro al palacio. Tampoco es para usted. El Evangelio es para los impíos. Dios justifica al impío que cree. No el del ritmo social. No es que está malo lo del ritmo social, porque yo también salí en el ritmo social. Pero lo que queremos resaltar es, oye, esta gente han gozado conmigo. Yo no sabía que tenía tanta capacidad de risa. Es que ustedes son muy cariñosos. El asunto es que Dios justifica al impío que crees, al impío que cree. El perdón de pecados y vestidos espiritualmente con la justicia de Jesucristo, esa es la médula del Evangelio. ¿Cómo estudiaremos esto? De este modo. 1,
La justicia de Cristo es imputada por fe. Y dos, algunas lecciones sobre esta doctrina. Empecemos con lo primero, entonces. La justicia de Cristo es imputada por fe. He dicho la justicia. Surge inmediatamente la pregunta, ¿y qué es eso, la justicia? Bueno, decimos que la justicia es el conjunto de cualidades y virtudes por lo cual llamamos a una persona justa. Usted tiene amigos, conocidos, o en su vecindario, o en su trabajo, o lo que estudian con usted, o familiares, que usted lo considera una persona íntegra, honrada, honesta. ¿Por qué? Porque usted le ha conocido en él un conjunto de lenguaje, de acciones, de obras, y entonces usted dice, fulano, no es un hombre serio. Esa es su justicia en términos humanos. Del mismo modo hay gente que son unos charlatanes. Y entonces usted dice, bueno, la justicia de fulano, ese es un charlatán. En términos morales, eso es justicia. La justicia de Cristo, su obediencia perfecta a la ley de Dios, es imputada a todo pecador que cree que Dios justifica al impío. Eso es lo que el texto aquí nos está diciendo. En términos prácticos, una hermana tiene un marido incrédulo. Y el marido incrédulo amanece un día con el pie de izquierdo y le dice, es que tú eres impía. Tú eres una mujer malvada. Tú esto, tú lo otro. Él podrá injuriarla, él podrá calumniarla, pero no puede condenarla si Dios la ha justificado. Nadie en los cielos y en la tierra puede condenar a aquellos a quien Dios justifica. ¿Quién es que condenará? Dios es quien justifica. Y no hay nadie mayor que Él. Lo mismo, querido hermano, si tú eres un hombre y tu mujer incrédula y te dice, o cualquiera te dice, o tú mismo te lo digas, si eres justificado en Jesucristo, ni tú mismo te puedes condenar. Dios justifica al impío que cree es la idea. Y esta justificación tiene como causa la libre y soberana gracia de Dios. Vayamos por favor a Romanos 3. Leo, verso 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La causa, la gracia, y aquí se aplica que más vale caer en gracia que ser gracioso. Sí, la aspiración y el anhelo nuestro es la gracia de Dios. Cada vez que el apóstol escribía a cualquiera de las iglesias, esta era su oración, que la gracia fuese multiplicada. Porque eso es todo lo que necesitamos, la gracia. La gracia es la causa. Dios lo hizo en su propia voluntad, o en el puro afecto de su voluntad, salvar a viles pecadores en Cristo Jesús. El instrumento, la fe. Y repetimos, la fe no salva a nadie, quien salva es Jesucristo. No nos equivoquemos en eso. Y hacemos énfasis en la precisión de estas palabras porque pudiera ser que un entendimiento equivocado nos lleve a una situación equivocada. ¿En qué sentido? O que yo crea que estoy entrando por la puerta correcta y resulta que no, que estoy en términos de entendimiento y espirituales, no estaría entrando por la puerta correcta y tampoco me puede venir la bendición. Y entonces, ¿cómo es la fe?
Imaginemos un hombre que se cayó al río, la corriente fuerte se lo está llevando, él se está ahogando, viene alguien y le tira una soga, él agarra la soga y es traído a la orilla. ¿Quién lo salvó? ¿La soga o el que estaba en la orilla? El que estaba en la orilla. La soga fue el instrumento. La fe es eso, un instrumento. Es la fe lo que nos conecta con Dios para recibir a Jesucristo. Nos une con Dios. Eso es lo que hace la fe. Y es por la fe que somos justificados. Justificados, pues, por la fe. Otro texto, según a los Corintios, capítulo 5. Voy a leer los versículos 18, 19 y 21. Leo. Y todo esto proviene de Dios, que el Evangelio, la justificación, todo esto proviene de Dios, no de hombres, sino de Dios, no de criaturas, sino del Creador, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo. Dios, el omnipotente creador, que los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza, se vistió de carne. Se hizo hombre como tú y como yo y vivió en este mundo sin pecado. Esa conducta, ese conjunto de virtudes, de conducta que exhibió el Señor Jesús, es la justicia de Dios. Dios en la tierra. La justicia de Dios y mediante la fe es mía. Eso es lo que dice el texto. Verso 19, reitero. Que Dios estaba en Cristo. ¿Ven ustedes por qué los testigos de Jehová triste y trágicamente no pueden salvarse? Porque ellos niegan eso. Dios estaba en Cristo. Dice mi Biblia y la suya también, y todas las Biblias. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es la esencia, la médula del Evangelio? Que Dios justifica al impío que cree. Ese es el Evangelio. Verso 21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo Jesús, por nosotros, por ti, por mí, lo hizo pecado. ¿Y para qué? ¿Para qué fue hecho Jesucristo pecado? ¿Para qué? Ay, ahí lo dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Responde ahí mismo. Cristo fue hecho pecado para que mediante la fe fuésemos justificados. Voy a leer otra vez, porque es hermoso esto. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Permítame ilustrar. Dios, un día en el tiempo, se metió en el vientre de una jovencita virgen llamada María. Y se vistió, cogió un óvulo, para hablar así modernamente, cogió un óvulo, se vistió de carne, creció en el vientre de ella por 9 meses y entró a este mundo. Y ese hombre que nació tuvo una justicia, un conjunto de cualidades y virtudes por el cual le llamamos, o el Padre le llamó, el justo, que fue sin pecado. Totalmente sin pecado. Esa conducta perfecta, la ley de Dios, es nuestra. Mediante la fe ocurre un intercambio. Nosotros entregamos nuestros pecados. Dios, a cambio, perdona todos nuestros pecados, nos limpia
y nos viste con la justicia de Dios, es decir, la conducta del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Permítame dramatizarlo. Un hombre quiere entrar al palacio del rey, pero él está sucio, harapiento y es feo. Él va caminando hacia el palacio del rey y resbala y cae dentro de una pocilga de cerdo. ¡Wow! Sí. De manera que ahora él está sucio, harapiento, feo y apestoso. El hijo del rey va pasando por allí. Entonces ve que el hombre se está ahogando, pero la pocilga es honda. Y lo toma y lo saca. Lo salva. Pero el hombre está sucio. Entonces él coge una manguera o un grifo y con agua a presión lo lava completamente. Pero la ropa sigue apestosa también. Entonces le quita la ropa y vuelve y lo lava para ponerlo en ese lenguaje. El hombre está limpiecito, pero desnudo. Él no puede entrar al palacio en esa condición. Entonces el hijo toma sus ropas reales, el hijo del rey, y le pone las ropas. Cristo lo viste con su justicia y ahora él puede entrar en todo tiempo a la presencia del Padre. Nos abrió un camino nuevo y vivo por el cual podemos entrar al lugar santísimo en todo tiempo, de todo lugar, y decirle: Abba Padre, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es lo que Dios hace con el que cree. La justicia lo justifica. Como está escrito: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que en la eternidad, un día, Dios nos conoció. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Tu nombre estaba en la eternidad en la mente de Dios y te predestinó para esta tan grande salvación. Y un día, por medio de la predicación, Dios te llamó. Tu nombre nunca fue mencionado, pero tú respondiste como si Dios mismo te estuviese llamando y procediste al arrepentimiento, a bautizarte y a hacerte miembro de una iglesia. Tu nombre nunca se mencionó, pero tú reaccionaste. ¿Quién te llamó? Cristo Jesús, por medio de la predicación de su evangelio. Un día nos llamó, y el día que nos llamó también nos justificó y nos glorificó. Aleluya. Ese es nuestro glorioso evangelio. Estábamos en la mente de Jesucristo. Allí estábamos nosotros, en la mente de Jesucristo, y llegado el tiempo, entonces nacimos a este mundo, papá y mamá me generaron, y él un día me llamó y me dijo: tu papá soy yo. Y me trajo a su glorioso evangelio. Y en otro lugar agrega el libro a los Romanos, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo? Bueno, que Él fue entregado por nuestros pecados. ¿Y qué más? Resucitado para nuestra justificación. ¿Y cómo es eso que fue resucitado para nuestra justificación? Bueno, imagínense que yo te quiera mucho y te diga: ¿tú eres pecador? Sí, yo soy pecador. ¿Y tú quieres salvarte? Sí. Pues mira, yo voy a morir por ti. Y el tercer día me voy a resucitar. Y muero por ti, pero no resucito. Ni Confucio, ni Buda, ninguna de esa gente. Están las tumbas ahí. Pero Cristo resucitó. Y como Él resucitó, Dios el Padre nos está diciendo: me agradé en su sacrificio a tu favor. Entonces los dolores de la muerte no pueden retenerle. Él tiene que resucitar. La muerte lo agarró a Él y lo abrazó, y Él descendió a la tumba, y al tercer día se sacudió y se levantó. Porque era sin pecado.
Y todo lo que hizo, que vino haciendo el bien a todos, es nuestro. Fuimos en Él circuncidados, a los 12 años nos presentaron en el templo, fue un ministerio glorioso, es mío, mediante la fe. Somos justificados en Jesucristo. Ahora bien, aquí esto hay que aplicarlo. Eso no significa que ya lo tenemos, es en la fe. No está en el bolsillo. Lo creemos y nos gozamos por la promesa. Imaginemos una persona sin empleo, sin trabajo, se está comiendo un cable y se topa con un amigo que estudiaron juntos, pero el otro ahora es presidente de una gran empresa. Fulano, ¿y cómo te va? Bueno, aquí con más trabajo que un forro de catre. Y entonces le dice el amigo, ¿y qué tú estás haciendo? No, estoy sin trabajo en mi casa, mi mujer, mis hijos están pasando mucha necesidad. Ve el martes y tiene empleo. El hombre llega a su casa. Mujer, se acabaron los problemas. Tú sabes que me tropé con fulano. Él es presidente de una empresa grandísima y me dio un empleo. Nótense que ese hombre, antes de ver a esa persona, estaba triste, ahora está gozoso. Y le dice a la mujer, se acabaron los problemas. Ya tenemos comida, vamos a pagar la escuela, la tarjeta, todos esos tarjetazos los vamos a resolver. Ahora yo pregunto, ¿está el dinero en su bolsillo? No. ¿Y por qué está gozoso? Porque creyó la promesa. Y esa es nuestra vida, andar por fe, creyendo en la promesa de Dios. Porque Él ha dicho que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El que empezó la buena obra en nosotros, la completará hasta el día de la eternidad. Salvo por siempre. Así que por fe. Miren ustedes cómo esto le sale al frente al evangelio de la prosperidad. Como tú eres hijo del rey, entonces a ti te toca una jipeta. En el cielo, pero no aquí. Nosotros vivimos por fe. Por eso cada vez que oramos decimos, Señor, se haga según tu voluntad. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque nuestro tesoro, nuestra gloria es una sola, Jesucristo. Hermanos amados, entrañables hermanos que nos han venido a ser entrañables. El Evangelio no es simplemente venir a la iglesia o leer la Biblia o dar diezmo o ofrender. No, Dios nos libre. El Evangelio es uno solo, Jesucristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis semejantes a Él. De modo que ninguna bendición o prosperidad en la tierra puede sustituir el gozo de estar en Cristo. Así que el Evangelio no es salir en ritmo social que hacía. Ni tener un apartamento en la avenida Nacaona, o ser amigo del presidente. No. El Evangelio es uno solo. Cristo es vuestra vida. Por lo tanto, si hay cosas creadas que te dan más gozo que Jesucristo, debes examinar tu vida. Debes examinarla. Porque el Evangelio es uno solo, Jesucristo. Pero debo agregar algo más. Esto no es un mero texto bíblico. Esto es una realidad espiritual en la vida. Jesús ha dicho, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Si una persona no nace de nuevo, no puede ver la realidad del reino de Dios. Por eso también agrega Juan en otro lugar, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Solamente los que han nacido de nuevo pueden ver y conocer al Señor Jesucristo. El conocimiento es la unión entre mi sentido y el objeto. ¿Cómo sé yo que esta persona que está ahí tiene una camisa de color amarillo? ¿Cómo? Oh, porque la luz le da en su camisa, se refleja y llega a mi ojo, entonces el reflejo de ese color amarillo se junta con mi ojo y yo sé que es amarillo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, ve a Jesucristo mediante la fe, y si puede verlo es porque ha nacido de nuevo y está vivo. Por eso hay mucha gente que su prosperidad y sus cosas es su guille, porque no han visto a Jesucristo. Nada hay más glorioso ni más hermoso que aquel que murió por mis pecados, Cristo Jesús. No puede haberlo. Así que no es un mero texto bíblico, no es aprenderlo de memoria, es una obra en el Espíritu Santo. Señor predicador, ¿por qué ha dicho que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Y qué significa ver? Disfrutar. Nadie puede disfrutar el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Mientras hayas cosas en este mundo, y los capitaleños son especialistas en eso, mientras haya cosas en este mundo que te den más gozo que Jesucristo, la cosa no anda bien. No digo que sea cristiano, puede serlo, y que ella está caído, pero no anda bien. El disfrute nuestro es Jesucristo. Estar en Él. Por favor, les invito a ir a Efesios capítulo 1. ¿Y usted vino a darle a los capitaleños? No, la capital es mía, yo soy dominicano. Esto es mío también. Y yo viví aquí. Así que no te ofendas por esa caballa. Me recordarán siempre. Efesios 1:13. Leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nótense, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Vamos a preguntarle al texto. ¿Y qué es la palabra de verdad? Él mismo lo explica, el evangelio de vuestra salvación. ¿Lo ven? Sencillo. Y agrega, y habiendo creído, fuisteis sellados. Se predica el evangelio, se oye el evangelio, o la verdad, se cree. El Espíritu Santo lo sella en el corazón. De manera que no es aprenderse un versículo bíblico de memoria. Es una obra de Dios en el corazón creyente, porque Él se deleita en justificar al impío que cree. Téngase en cuenta que la voz de Dios es una voz operativa, a diferencia de la nuestra, que es una voz declarativa. Entiéndase que yo veo una persona feísima y le digo, a partir de ahora, bonitísima. Se queda igualita. Yo declaré una buena intención que deje de ser fea y sea bonita. No puedo hacer más nada. Pero Dios dice a las tinieblas que todo estaba oscuro, sea la luz, y las tinieblas, que lo opuesto a la luz, paren la luz. Porque la voz de Dios es operativa. Por eso nosotros le decimos a los hermanos, cada vez que lo vemos, le oramos en su rostro, que el Señor te bendiga. Porque si Dios lo bendice, bendito es.
Su voz es operativa. De modo que si tú estás aquí y te estás gozando en oír el Evangelio y lo crees, Dios lo sella en el corazón. Esa es la obra que Él hace en nosotros. Dios habla. Entonces la justicia de Cristo nos es imputada. En resumen, hemos visto lo que es justicia. Hemos considerado que es la justicia de Dios, porque dice el texto en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. La justicia de Dios es la obediencia perfecta de Jesucristo a la ley de Dios que me es imputada. Mi niñez delante de Dios, la de Jesucristo. Mi adolescencia delante de Dios, la de Jesucristo. Mi adultez delante de Dios, la de Jesucristo. Justificados. De modo que somos perdonados y vestidos. Se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Permítasenos ahora traer algunas lecciones sobre esto. Decíamos al principio que la doctrina de la fe, de la justificación por la fe, es una doctrina cardinal, esencial, fundamental en la vida cristiana, al punto que el templo de la fe en un creyente, porque somos templo del Espíritu Santo, no puede ser debidamente edificada y levantada si esta doctrina no se entiende bien. Yo no he dicho que si usted no la entiende bien no es cristiano, no he dicho eso de ninguna manera. Lo que he dicho es que para que crezca correcta y buena, de buena manera, hay que entender esta doctrina. Comentando sobre esto, alguien ha dicho lo siguiente, y cito sus palabras. Cito. Mientras mayores las zapatas de un edificio, más alto podrá el edificio levantarse. Así, mientras más entendida y aplicada sea la doctrina de la justificación por la fe, más fácil será crecer en la fe cristiana. Termina la cita. Vayamos a Romanos 8 para abundar sobre esto. Romanos 8, donde estábamos hace un rato. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? A esto, de estas cosas que estamos oyendo, y pudiera ser que en alguna mente le parece extraña, porque las cosas buenas nos es dificultad creerlas. Nos es dificultad. Nos es dificultoso. Imaginemos que ahorita cuando termine uno de nosotros se me acerca, me dice, Pastor Arroyo, usted me cae bien. Mañana le voy a mandar un cheque de $500,000. Yo lo voy a tomar como un chiste. Está bromeando. En otras palabras, lo menos que voy a hacer es dudarlo, pero no decir que no lo creo. ¿Por qué? Porque es demasiado bueno para ser verdad. Cuando pues el apóstol escribe aquí, esto es tan bueno que él mismo, Dios, por medio de su Espíritu, condesciende con nuestra debilidad y dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y él agrega, si Dios, el asunto es Dios, que todo lo puede, toma la mente del creyente y la lleva a Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quieres tú tener gozo cuando viene problema? Ve a Dios y quédate ahí hasta que Él te responda. Sigo leyendo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínese que un hombre tiene una única hija, se la da en matrimonio a un joven que la pretendió, es la esposa, y entonces ahora él viene a pedir permiso si puede tomar un vaso de agua del refrigerador. Oye, pero yo no te di mi hija. Si te di a Jesucristo,
¿Tú no oíste la voz del cielo? En Él tengo toda mi complacencia, dijo el Padre. Por eso, todo es nuestro. No nos contentemos con las basuras de este mundo, porque lo nuestro es la gloria del Padre. Me da pena, tristeza, a veces quiero llorar en mi corazón cuando veo a algunos predicadores en televisión hablando del evangelio de la prosperidad y cuántas basuras. Lo nuestro es una sola cosa, Jesucristo, y más nada queremos. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie te puede condenar, amado hermano. Ni en los cielos ni en la tierra pudieran injuriarte, calumniarte, pero no condenarte si tú has sido justificado por Dios en Jesucristo. Pero que fulano dice que yo soy impío. Eso nada más puede decirlo, pero no te puede condenar. Podemos perder la vida, pero no la salvación. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Wow! No sé si ustedes dicen aquí, seguro pues estamos en el mismo sitio. ¡Wow! Cristo, el Hijo de Dios, intercede por nosotros. Ay, que sea siempre nuestra oración con esta coletilla al final. Señor, que se haga según tu voluntad y no la mía. Verso 35. Y aquí le hace una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aleluya. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Supone que esta semana tú vas al médico y te dicen, ¿tiene cáncer? Ni eso te puede separar del amor de Cristo. Podrá enfermarte, podrá ponerte a sufrir, pero no te puede separar. Ni la muerte. La muerte separa el alma del cuerpo, pero no me separa de Dios. Nada puede separarnos. Verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el día. Nos llaman frío, nos llaman indiferentes, fanáticos. Somos contados como ovejas de matadero. Esa gente no disfruta en el mundo. Y es verdad, no lo queremos disfrutar. Queremos disfrutar a Dios. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Ahora viene el punto. Por lo cual, por todo lo que dijo anteriormente, por lo cual estoy seguro. ¿Seguro de qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, el demonio Satanás con todos sus ejércitos, aún se emplea a fondo, no nos puede separar de la mano de Jesucristo. Se empleó a fondo con Job y al final salió más que vencedor. Ni lo alto, ni que sea una autoridad altísima con los misiles y bombas atómicas. No podrá. Ni lo profundo, ni un narcotraficante malvado, tampoco. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hago énfasis, ninguna otra cosa creada. Nada creado nos puede separar. ¿Y qué tú eres? Una criatura. Ni tú mismo. Si está en Cristo no puedes dejar el Evangelio, aunque quieras. David subió al techo de su casa, vio la vecina, le gustó, se acostó con ella, mató al marido, se quedó con ella y quiso irse y ocultó el pecado.
Y Dios le dijo, no, Cristo pagó por ese pecado, ven David a tu casa. Y volvió. Ni el pecado puede separarnos de Jesucristo. Hace más de 15 años se acercó a mi oficina un hermano, pastor, no sigo en la iglesia. Ajá, ¿qué pasó? No sigo en esto. Y me trajo una carta de renuncia. Tomo la carta de renuncia y la veo. Le pregunto, ¿puedo hacer lo que yo quiera con la carta? Sí, la rompí. ¿Para dónde tú vas? Y todavía está allá. Y otros, no sigo aquí, esta iglesia está llena de hipócritas, me voy. Ni que tú quieras, si está en Cristo, no puedes irte. Ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pedro juró y perjuró que no conocía a ese hombre. Y vino el hermoso Señor y nada más lo vio. Y volvió. Y esta iglesia tiene esa virtud y esa bendición. Aquí hay gente que se fueron del Evangelio y han vuelto porque no pueden vivir sin Jesucristo. Ni que tú quieras te puedes ir. Te podrá cambiar de iglesia, pero no de Jesucristo. Pero no te vayas tampoco. Martin Lloyd-Jones en uno de sus libros cuenta de un hombre que era miembro de su iglesia, un buen miembro, de buen testimonio. Un día el tipo se volvió loco. Vio la secretaria, se encontró la mujer vieja y gorda. Dejó la mujer, se fue con la secretaria, porque ellos, a lo que Dios llama pecado, ellos le llaman deleite. Están locos. El tipo se fue con su secretaria y brinca, salta y patalea y fue aquí, allá, Francachela viene y Francachela van. Se fue. A los 10 años, el Espíritu de gracia vino sobre ese hombre y se levantó un día a suicidarse. No resisto más mi pecado, no soy digno de Dios, me voy a matar. Salió para el puente de Londres. Y en la barandilla del puente de Londres, cuando estaba para tirarse, pasó un grupo de niños cantando Sublime Gracia. Hasta ahí llegó, salió corriendo por donde el pastor. Señor, no puedo vivir sin Jesucristo. Perdona mis pecados. Este es el Evangelio. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo 40 años después de convertido. Él no dijo yo era, yo soy. Entiéndase que mientras más tú veas tu pecado, más cerca anda de Dios. ¿Por qué? Porque mientras más luz hay, uno ve más fácil las manchas. Y en tu luz veremos la luz. Mientras más luz tenga de Jesucristo, más verá tus manchas y necesitará más de Él y lo amará más. Así que permítame ver otra lección. Pero usted no dijo uno, se me olvidó. Número 2 entonces. La justificación por la fe como doctrina es lo que sostiene y consuela al cristiano. Nada es tan poderoso para consolar nuestras almas que esta doctrina. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y llamo vuestra atención sobre esa palabra. ¿Quién acusará? ¿Y cuál es el sentido? Que constantemente nos están acusando. Satanás me acusa que yo soy un hombre malo, que yo soy un hipócrita, que yo no soy cristiano, que yo no soy evangélico. El mundo se vive burlando de nosotros y acusándonos.
mi propia conciencia. A veces uno encienda el instrumento ese que se llama televisión y uno ve cosas ahí, porque el mundo está perdido. Con nuestros impuestos están anunciando 1 metro y en medio del anuncio están anunciando el trasero de una mujer. Con mis impuestos, estimulando al pecado. Pero el punto de eso es que yo soy débil y ellos lo saben. Y yo veo eso. Oye, pero seré yo cristiano que me deleité viendo eso. ¿Lo seré? No, yo creo que no. Voy a Cristo. Él pagó por mis pecados. De modo que cuando viene la acusación o quien acusará a los escogidos de Dios, yo tomo la acusación que me enrostran en la cara y la llevo a la cruz. Tú moriste por mí, resuelve. Él se hizo responsable por todos nuestros pecados. Yo soy perdonado y justificado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay nada que más consuele mi alma que eso. Yo hice profesión de fe en julio de 1980 y me convertí 4 veces. Un día iba por el Mirador Norte cuando yo vivía aquí y estaba oyendo la Biblia hablada y me dio una convicción de pecado tan y tan grande que era lloro y lloro y lloro. Paré el carro y me convertí otra vez por si me faltaba algo. Otra vez estoy en mi casa, vino una conversación que me recordó mi pasado, me sentí tan avergonzado. Me metí en el baño y me convertí otra vez. 4 veces lo hice, hasta que vi Romanos. Yo fui conocido desde antes de la fundación del mundo, predestinado, llamado, justificado y glorificado en Cristo. Se acabaron el volverse a convertir. Una sola vez y para siempre me llamó Él y se acabó. Mi confianza está en Él. Mi gloria es la cruz de Jesucristo. De manera que esta doctrina es lo que consuela el alma del verdadero creyente. Cristo Jesús. Así que lo usual es dudar si yo soy cristiano o no. Cuando te vengan dudas, ve a la cruz. No, si Dios no me salva, yo no puedo. Definitivamente no puedo. Y esa es mi confianza, que Cristo murió por mis pecados y mediante la fe yo fui justificado en Él. La justicia de Dios fue dada a mí mediante Él, Cristo Jesús. Y sabemos, dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo que antes conoció también los predestinó y también los llamó y los justificó. Así responde la Escritura. Sea siempre ese nuestro método, que para responder las acusaciones y las dudas de la fe, la Escritura responda y no yo. Esto diré a mi avergonzador, dice el salmista, que en tu palabra he esperado. En su palabra. Así que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien dice la Escritura que a Él se le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás con un ejército de demonios. Y yo creo que los demonios son miles y miles y miles. ¿Por qué? Porque en Marcos 5, Jesús le pregunta a un endemoniado, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Porque una legión hay dentro de mí, o dentro de aquel endemoniado. Y una legión en el ejército romano eran 26,000 soldados. Imagínese el montón de demonios que hay en contra de nosotros y acusándonos constantemente. Pero en la cruz se resuelven las acusaciones. Dios es que justifica. Ahora oigan esto. Dice David en uno de los salmos, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh
Jehová. ¿Qué pasó en el salmista? Él recordó su pasado y sintió profunda vergüenza moral por las cosas que había dicho, que había hecho, o que había pensado, o que había planificado o maquinado. Entonces, ¿qué hace él? Se pone a luchar contra sus malos pensamientos, no fue a Dios. Y aunque la doctrina de la justificación por la fe no estaba tan clara en aquella oportunidad, eso es lo que Pablo nos está llamando en Romanos 8, ir a Dios. Dios es quien justifica. En términos prácticos, en tu propia vida, hay asuntos de homosexualidad en tu niñez o en tu pasado que cuando vienen a tu mente te vuelven loco y se hacen como un bollo. ¿Tú sabes lo que es un bollo? El bollo no tiene ni principio ni final. Y tú piensas y piensas sobre eso y lo dejas un rato y vuelve otra vez, y vuelve otra, y vuelve otra vez. Interminable. Si ese es tu caso, ve a Jesucristo. Él se hizo pecado por nosotros. Del lesbianismo, a lo mismo. Ve a Jesucristo. Él fue hecho pecado por nosotros. Mis pecados fueron echados sobre Él y Él pagó. Él murió. No es simplemente una vergüenza. Yo merecía la muerte. El alma que pecare morirá. Y Él tomó mis pecados y murió. Ese es mi consuelo, Jesucristo. Es que tú no puedes ser cristiano, tú no viste la niña que tú tenías y cómo viviste tú con tanto desorden. Eso es verdad, yo no puedo serlo. Yo lo soy en Jesucristo, no en mí. Mentiste, robaste, fuiste infiel a tu mujer, ve a Jesucristo. Fuiste infiel a tu marido, ve a Jesucristo. ¿Quién justificará? ¿Quién condenará? Dios es que justifica. Así que la justificación es la tierra que sostiene y consuela al cristiano. Tercero, que los pecadores no son simplemente recobrados del pecado, sino perdonados. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia entre condonación y perdón. Son dos cosas diferentes. La condonación es cuando te eximen de la culpa, pero nadie paga. Es decir, yo debo, porque así le llama la Escritura a nuestros pecados, deudas. Es una deuda. Una condonación es que te quitan todos los pecados, pero nadie paga. Pero no, en Dios no es así. Dios da perdón. La deuda hay que pagarla. Cristo la pagó. Somos perdonados en Jesucristo. Por eso cuando vengan las dudas, tú tienes que hacer lo mismo que Dios hace. ¿Me explico? En una ocasión estábamos dando consejería pastoral a una persona y tenía dudas. ¿Y qué haces tú con las dudas? Bueno, cuando venga la duda me pongo a pensar en otra cosa. ¡No! Enfréntala, llévala al tribunal, porque hay pago. La sangre de Jesucristo pagó. No trate a Dios como si tú estuviese condonando. En Él hay perdón para que seas obedecido. No huyas a tus problemas, a tu vergüenza. Enfréntalos. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que los pecadores no son simplemente recobrados del pecado, sino perdonados. Si un papá le dan una queja de su hijo, algunos papás son como apoyadores y entonces le buscan la vuelta y comienzan a conversar y a buscarle la vuelta para que el muchacho se haga libre. Dios no es así. Cuando somos acusados por el acusador, el enemigo de nuestras almas nos lleva al tribunal y nosotros vemos el Cordero que fue inmolado, Cristo Jesús. Porque la gloria es de Dios, no nuestra. No es que yo tengo destreza de que si viene un mal pensamiento, entonces yo me voy a poner otra cosa, a pensar en otra cosa. ¿O será la salvación mía? Es de Él. Él la comienza, Él la perfecciona y Él la culminará. Cuarto. Así que es en vano
acusar a aquellos a quienes Dios justifica. Es en vano acusarlo. Por lo tanto, tu fuerza no está en que eres inocente. No, no. Si te acusaron, si eres culpable, sí, soy culpable. Enfréntalo tranquilamente. Cristo pagó por nosotros. Si tienes miedo a la muerte, he aquí tu texto. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree. La fe es lo que disuelve la muerte. Tú vas en el avión, porque hay gente que le da miedo montarse en los aviones, aún los cristianos. Una vez iba viajando yo desde Greenville a Nueva York y vino una tormenta y ese avión se movió. Yo dije, bueno, hasta aquí llegué. Y el miedo me embargó. Pero llegó un momento y dijo, no, yo estoy para la gloria de Dios y si su gloria es que yo me muera en este avión. Amén. Ahora, ¿cómo vencí el miedo a la muerte? Creyendo. Eso mismo debes hacer tú, creyendo. Al que cree, todo le es posible. Pero para creer es creer en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha dicho, en su bendita palabra. Si tu propia mente te condena, entonces debe hacer como David. Oye lo que dice David. Oh Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas obedecido o reverenciado. ¿Qué pasó con David? Bueno, él comenzó a acusarse a sí mismo. Su mente se distrajo, su mente le condenó. Entonces se examinó y dijo, verdaderamente yo soy un hombre pecador. Señor, y si tú examinas mis pecados, yo no tengo salida. Más aún, yo he aprendido de ti que tú perdonas y después que perdonas me capacita para obedecerte. En ti hay perdón. ¿Y para qué en ti hay perdón? Dice el Salmo 130, versículo número 4. Para que seas obedecido. ¿Para qué hay perdón? Para que Dios sea obedecido. Entonces, los pecados, lejos de avergonzarte y quedarte ahí, no. Aunque te avergüencen, llévalo a Dios, llévalo a la cruz. Porque tan pronto Dios te perdona, al mismo tiempo te da la capacidad para obedecerle. El estímulo, el gozo de la fe es lo que nos da fuerza para hacer la voluntad de Dios. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Nada, absolutamente nada podemos hacer en la vida cristiana para la gloria de Dios sin el gozo del Señor. Y el gozo del Señor viene después que Dios ha hablado a nuestras almas, eres perdonado. Finalmente, a nuestros amigos. Cuán miserable es el estado de un pecador incrédulo. Cuán triste, cuán trágico. Sobre tus hombros descansan tus pecados. Tendrás que dar cuenta de todos y cada uno de tus pecados. Y no hay en el universo quien pueda librarte. Porque tú has rechazado al único que puede librarte, a Jesucristo. El mundo pudiera darte riquezas, sacarte en ritmo social, darte un apartamento por ahí de esas torres preciosísimas que andan por ahí, y una casa en La Romana, una casa en Bávaro, un apartamento en Miami, otro en París, otro en Nueva York. Sí, te lo da todo, pero no te puede dar perdón de pecados. ¿Qué tú vas a hacer entonces cuando venga la hora de la muerte? ¿Qué vas a hacer? Vamos a suponer que te nombraron un hombre honorario y distinguido, embajador de la paz de las Naciones Unidas, y tú tienes un pergamino grandísimo en tu casa. Sí, pero eso no te libra de tus pecados.
Oh, querido amigo, solo Cristo te libra de tus pecados. Cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, la respuesta divina fue esta. Y pasó el Señor proclamando su gloria, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que perdona el pecado, que olvida la iniquidad y que volverá a tener misericordia. La gloria de Dios es esa, perdonar. Pero si tú rehusas la gloria de Dios, entonces Él tiene que condenarte en el infierno. Amigo, helo aquí a Jesucristo, no lo rehuses. Él se deleita en salvar. Dios no quiere que los hombres perezcan, Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Esta es tu oportunidad ahora. Pero también tengo que decirte lo que Él le dijo a Moisés. Moisés, no te equivoques conmigo. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo voy a salvar a quien yo quiera, no a lo que los hombres quieran. Señor predicador, esto es como la cosa. Usted ahorita me está exhortando a mí que me arrepiente y ahora me está diciendo que Dios no salva al que quiera, sino al que Él quiera. Eso he dicho. ¿Y cuál es el asunto? Oh, el asunto es el siguiente. Que a todo lo que Él ha salvado ellos tienen que pedirlo. Pídelo. Eso es lo que quiero decirte. Debes humillarte y no creer que tú mismo puedes salvarte. Oh, cuando yo me vaya a morir o después yo me arrepiento. No, eso no está en tu poder. Aprovecha ahora la oportunidad. Ahí mismo en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Justifícame en Jesucristo. Dame la justicia de Jesucristo. Sálvame. La sentencia divina es bien clara. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida.